Hola i benvinguts a Nova Tinta. Avui amb nosaltres tenim Jordi Canyes. Bona tarda. Bona tarda. És diputat al Parlament de Catalunya i és secretari d'Acció Política i Imatge de Ciutadans. Comencem parlant de lectura. Quin és el seu llibre preferit? Bueno, pues no tengo un único libro preferido, pero si tuviese que escoger entre tres para llevarme y releer, pues uno sin duda sería El Aleph de Jorge Luis Borges. Segundo lugar probablemente Lord Jim de Joseph Conrad. Y después probablemente Moby Dick de Melville. Tres libros sensacionales, aunque te podría hacer 5 o 6. Y de todas formas yo creo que con los libros uno, por suerte, como los clásicos son tan y tan abundantes, siempre va incorporando libros nuevos que podrían convertirse en uno de los preferidos, ¿no? Estas cosas no se cierran, hay que seguir leyendo para poder incorporar nueva lectura. Molt bé, parlem ara de gastronomia. Quin és el seu plat preferit i si té algun aliment que no suporta? Pues tengo buen comer en general y hay un plato muy sencillo. Siempre he dicho que la cocina tiene que ser lo más sencillo posible. Los huevos fritos con patatas fritas es un plato fantástico, fácil, barato y súper sabroso, aunque no sea muy adecuado para aquellos que tenemos tendencia a coger un poco más de peso, pero está muy bueno, es fácil y rico. Parlem ara de televisió. Quin programa no es perd mai? La verdad es que no soy muy adicto a la televisión y no es un tópico. En general los horarios que uno puede tener para ver televisión son raros, por lo tanto yo cuando veo televisión veo cosas en la televisión más que ver televisión. Va molt al cinema i si és així, quina és la seva pel·lícula preferida? Iba mucho al cine. La vida política tiene muchas cosas buenas, pero tiene muchas servidumbres. Una de ellas es el tiempo. Y ir al cine, que es diferente de ver cine, ir al cine es cada día más complicado, pero yo tengo una película bastante fetiche que es La Guerra de las Galaxias, tampoco nada especialmente sofisticado ni diferente, pero es una película que me marcó mucho y que he visto centenares de veces. Parlem de música. El seu grup i la seva cançó preferida? Bueno, grupo preferido, la verdad es que no suelo ser de aquellos que hacen listas y tienen el número uno de música ni de libros. Antes me preguntabas por el libro y por la música. He ido mutando mucho también en cuanto a gustos musicales, pero si tuviese que escoger también a alguien que por su trayectoria pues me gusta mucho es U2, me ha gustado mucho, pero por ejemplo Coldplay también, y Van Morrison, otro estilo muy diferente, pero de aquellos que uno va escuchando de vez en cuando. Té alguna mania? No, no soy una persona maniática. El seu color preferit? El rojo. Té algun racó preferit de Barcelona? Sí, la Plaza San Felipe Neri. Es un sitio especial, o al menos era especial hace unos años. Ja per acabar, una opinió final. Si ens podria contestar com va entrar al món de la política. Pues yo creo que en el mundo de la política uno está siempre, aunque a veces no se dé cuenta, uno vive en la política y otra cosa es cómo uno se decide a participar de la política. Y eso fue una decisión personal que tuve bastante jovencito cuando entré en la universidad. Empecé a militar en un partido político y después, cuando nació Ciutadans, pues la verdad es que me interesó. Era un momento también especial en la política catalana. Era un momento en que algunos decidimos que era la oportunidad para no solo hablar de política o estar preocupado por la política, sino también hacerla. Y demostramos que ciudadanos que no tenían trayectoria ni experiencia política podían tener una voz directa en el escenario político catalán, y lo hemos conseguido. Y a partir de ahí, pues muchas veces el azar y sobre todo la confianza de tus compañeros, de cara a que vean en ti una persona que puede representar su voz o ser su voz, ¿no? Azar, voluntad e interés, algo que espero que cada vez haya más ciudadanos que tengan. Bé, doncs moltes gràcies per rebre'ns i fins una altra. Gracias a ti.